un tremendo privilegio de parte de Dios el poder compartir su palabra, ¿verdad? Así que pues vamos a compartir en esta mañana, vamos a hablar acerca de la vestidura. Vamos a hablar acerca de la vestidura. Ustedes saben que una de las cosas que a veces nos ha tocado ir entendiendo cuando venimos al conocimiento de Jesús es que nosotros no entendíamos ni sabíamos cómo es que cómo es que estamos vestidos delante de Dios. Y no estoy hablando de ropa, de la ropa que usted se pone para cubrir su cuerpo. Estoy hablando de las vestiduras que Dios ve. Recordémonos que Dios es una persona que mira, no la parte superficial, porque no está interesado en esa parte superficial nuestra. De que si usted es elegante, que si usted es bonito, que si usted se viste así. Dios está interesado en la parte interna, porque el Señor mira lo que nosotros no vemos. Eso es lo que el Señor dijo. Eso lo dijo el Señor a Samuel, al profeta Samuel, cuando Samuel estaba eligiendo rey para Israel. Y él creía que aquel hombre guapísimo que vio venir, alto, elegante, dijo, este es el rey. No, dijo el Señor. Ustedes ven, dijo Dios, lo que está dentro, ven lo que está afuera, pero yo miro lo que está dentro. Entonces, nuestras vestiduras, la vestidura que nosotros tenemos, la ropa que Dios ve en sí, es la parte interna de nuestro ser. Cómo nuestro ser interno está vestido delante de Dios. Las vestiduras que Adán y Eva nos heredaron son vestiduras de pecado, de condenación, obras de la carne, lejanía de Dios, de la presencia de Dios, ignorancia, orgullo, maldad, ira, impaciencia, incredulidad, entre otros. Entonces, nuestro ser interno se vistió. Acordémonos que la primera vestidura que Dios nos dio fue de inocencia. Teníamos inocencia. Y cuando hablo de inocencia, no es que estoy hablando que éramos ignorantes, no. La inocencia no tiene nada que ver con la ignorancia. Nos hizo personas sin malicia, que no teníamos pensamientos de maldad, porque lógicamente el Señor no nos diseñó para que vivamos con ese sentir, con nuestro corazón sucio, con nuestra vida sucia. O sea, una persona que está con ese tipo de vestidura no tiene felicidad. Es una persona que vive amargada, es una persona que no va a estar bien consigo misma, que no tiene paz. Entonces, la primer vestidura que nosotros tuvimos fue esa vestidura de inocencia, esa vestidura donde nuestra alma estaba limpia, nuestro ser interno estaba limpio. Acuérdese que si su alma está limpia, su boca va a estar limpia, sus ojos van a estar limpios, sus oídos van a estar limpios, van a escuchar cosas buenas, va a hablar palabras, no palabras de maldad, no va a tener ese tipo de conversaciones inicuas. Nuestros ojos no van a ver impíamente. Entonces, esa es la primer vestidura que nosotros tuvimos. Ahora, la que nosotros obtuvimos porque ya Satanás intervino y que vino por causa de la desobediencia, es esa vestidura de pecado, donde el alma se vistió de tiniebla, el alma se vistió de orgullo, el alma y de orgullo
¿Por qué? Porque el orgullo lo que hace es hacernos pensar que nosotros no necesitamos de Dios. El orgullo nos hace creer que podemos hacer todo lo que nosotros querramos sin tener que rendirle cuentas a nadie. Eso es lo que hace el orgullo. Y el orgullo tiene formas de cómo se manifiesta. Se manifiesta creyéndose mucho o no creyéndose nada. Entonces, las personas que tampoco tienen el valor de sí mismos, que no se valoran, sino que cualquiera puede venir y pisotearlo y hacer lo que se les da la gana. Entonces, estas personas también tienen orgullo, solo que de una manera baja. Entonces, con falta de autoestima. Y también están los que se creen demasiado, que creen que la vida para ellos y que la vida les debe algo. Y que ¿por qué a mí? Entonces, eso es parte del orgullo. Pero estas son las vestiduras con las que el pecado nos vistió. El pecado vistió nuestro ser interno. Pero ¿qué es lo que Dios entonces, cómo Dios nos va arrancando y cambiando y va revistiendo nuestro ser interno? Yo quiero que vayamos al libro de Colosenses y vamos a estudiar sobre la vida antigua y la vida nueva que debemos tener. O sea, esa vestidura interna de vestirnos y revestirnos. Revestir tiene un significado y significa que está hablando de la parte interna y está hablando del carácter. Cuando habla de revestir, está hablando de tomar dominio sobre todo nuestro ser interno. Ese es carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es aprender a dominar todo lo que nosotros tenemos internamente y no dejar salir aquello que no nos conviene. Entonces, esa es la parte, ese es el carácter. Eso se llama revestir. Y la palabra de Dios nos enseña que el revestimiento viene por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra, pero vamos a mirar cómo nos lo dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ay, esta palabra me da escalofrío. Porque usted va a decir, pero ¿y entonces con qué me quedo? Pero cuando está hablando aquí de lo terrenal, está hablando no necesariamente de que de sus vivencias naturales que te va a vivir, sino que está hablando de eso que se adherió a nuestra alma, porque el pecado, yo no sé si ustedes alguna vez han visto a los árboles. Aquí yo he visto bastante, aquí lo llamamos matapalo, así le llaman aquí, en el buen caliche hondureño. Es sobre un árbol bueno, bonito, nace otro que lo cubre. Y ese árbol es como una maleza, es como, no sé cómo decirlo, pero es como una maleza que nace sobre un árbol. Y esa maleza se va convirtiendo como en otro árbol encima de ese árbol. Y llega al punto, mire qué cosa, llega al punto que lo cubre todito. Y ese árbol que estaba ahí oculto pierde hasta el poder de echar sus propias hojas. Porque el matapalo, correcto. Entonces, el árbol que quedó tapado por el matapalo, ese ya perdió todo. Ahora lo que florece y lo que echa es el matapalo.
Yo estaba viendo aquí en mi casa el otro día y miré, ve, digo yo, un matapalo. Y cómo se afianza y cómo agarra y cómo va cubriendo ese árbol. Si no hay nadie que se lo quite, que lo corte, se adhiere tanto a la corteza del árbol que luego el árbol que estaba allí deja de existir. Entonces esa corteza lo cubre hasta que lo pierde totalmente, hasta que lo que queda allí ya no es el árbol que estaba allí, sino otro, con unas hojas diferentes. Ese matapalo trae su propia vestidura. Entonces, yo poniendo este ejemplo, así es como el pecado se adherió a nuestra vida y nos dio una vestidura, nos revistió de iniquidad, de maldad, nos revistió de orgullo, de incredulidad, nos revistió de todo aquello que nos lleva al infierno. El pecado es como ese matapalo que cubre una vida hasta que lo hace perder su ser interior, la inocencia, la verdad, todo lo que es bueno, lo consume, va como matando cada cosa buena que hay en nuestra vida, la va como exprimiendo al grado y al punto que hace perder todo lo bueno que hay dentro de nosotros. Entonces, dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. El apóstol nos enseña que nosotros tenemos que matarlo. Ese trabajo nos toca a nosotros. Hacer morir. La cosa es esta. El pecado puede que tenga mucho poder sobre aquellos que se lo permiten. Pero hay una cosa maravillosa dentro de todo esto. Es que Dios todo lo prevé. Y cuando Dios creó al ser humano, Dios a nosotros nos dio la capacidad de la renovación. Los árboles los árboles naturalmente pueden mudar sus hojas, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden quitarte un matapalo de encima si no existe una persona que se lo quite. Pues a nosotros del Señor, Él, cuando entra a nuestra vida, que es el Espíritu Santo, activa en nosotros el poder de la renovación. Él se encarga de ir quitando ese matapalo, que es el pecado, de irlo deshojando parte por parte, porque nuestro ser interno se vistió completamente. Se vistió nuestra mente, que son nuestros pensamientos. Se vistió nuestros sentimientos. Y ahora se volvieron pasiones, dice mi mamá, pasiones murruñas, dice mi mami. Los malos deseos. Entonces el alma se revistió y la conciencia, cuando está sucia, ya no nos dice lo que es bueno y lo que es malo.
lo único que hace sentir es aquella insatisfacción que se tiene. Esa insatisfacción que se tiene porque no se está haciendo lo correcto, porque nuestra alma está en un estado donde alguien más la tiene sumergida, apretada, ahogada. Y son todas esas cosas que internamente se adhieren a nuestra alma, pero no es que son nuestras. Eso se adherió por el pecado, se incrustó en nuestra sangre. Mire, tan maligno es el pecado, que el pecado nos mata. Y la Biblia dice que por el hombre haber pecado, haber desobedecido, fue desarraigado de la presencia de Dios. Y el pecado pasó a todos los hombres, dicen Romanos. Dice que el pecado se fue a todos. O sea, imagínense, ¿por qué se fue a todos los hombres? Porque no solamente en Adán, porque de Adán nacimos, porque Adán y Eva fueron los que dieron a luz, y de ahí viene nuestro linaje, de toda la humanidad entera. ¿Cómo no va a salir contaminado lo que ellos tuvieron? Claro que iba a salir contaminado. Y por eso es que la Biblia dice, y pasó a todos. Ahora, si Dios hubiera hecho otra familia, aparte de Adán, que no se hubiera contaminado, pues bonito hubiera sido. Pero todos nacimos de Adán y Eva, entonces, lógicamente nos íbamos a contaminar. Así es como funciona. Entonces, por eso dice, y el pecado pasó a todos. Y mire usted, se adherió tanto el pecado que el ser humano llegó a creer al punto, o sea, llegó a un punto tan deplorable que el Señor tuvo que decir en Génesis capítulo 6, tengo que matarlos a todos. Porque no hay ni uno, dijo, que piense bien. El Señor dice, y vio Dios que en el corazón de los hombres de ese tiempo, todo designio, o sea, que era todo lo que estaba dentro de ellos, los pensamientos, dice que había en ellos, eran solo de continuo al mal. No había nada bueno en ellos. El único que halló gracias de los ojos de Dios fue Noé. Y que por Noé, Dios tuvo que salvar al ser humano. Porque Dios vio que en el corazón de Noé había algo diferente. Entonces, mira usted cómo el pecado obra. Y dice que lo hagamos morir. Háganlo morir, dice. Háganlo morir. Ahora, ¿cómo lo hacemos morir? Mire, nosotros tenemos que entender que Dios va trabajando, el Espíritu Santo, cuando entra en la vida de una persona, con la parte que él se conecta es con el espíritu del hombre. ¿Qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre es aquello que llamamos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la que nos marca y la que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto, aunque nadie te lo enseñe. Por eso todos los seres humanos vamos a ser juzgados, porque nuestra conciencia, y por eso se llama conciencia, es consciente, ella no es ignorante. La conciencia, el espíritu del hombre no es ignorante, tiene una conciencia espiritual, porque esa fue dada por Dios. Este es el espíritu, el soplo de vida que Dios nos dio, que hizo consciente al ser humano de lo que es bueno
y de lo que no deberíamos de hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cree usted que se siente una persona cuando va y mata a otra? Esas personas saben que no deben hacerlo, saben. Sin embargo, su alma ya tiene una vestidura de iniquidad, como el matapalo, y los tiene consumidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha entrado. Tiene que entrar el Espíritu Santo al espíritu del hombre y renovarlo. Por eso se llama el nacimiento de nuevo. Nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque nos lleva a la convicción primera del temor, de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que ir cambiándolas, que tenemos que ir arrancándolas. Hay algunas que definitivamente las tenemos que arrancar. No las podemos dejar. Entonces, el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu, hace un lo limpia y por ahí comienza el nacimiento de nuevo. Ahora ya somos conscientes porque Él nos renovó. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces para que lo que el Espíritu tiene, que ahora ya está limpio, pueda hacer que mi alma se limpie? Ahí es donde entra el papel de la palabra de Dios. Allí es donde entra el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene este poder. Es como inyectarle al sistema de nuestro cerebro. Imagínense que nuestra mente fuera una computadora, que lo es. Y cuando usted le inyecta la palabra de Dios a su espíritu, entonces entra y comienza a actuar dentro. Cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios penetran, comienza a hacer cortocircuito dentro. Y ahí es donde comienza la guerra espiritual, la carne contra el espíritu. Porque el espíritu le dice lo que no tiene que hacer. Suelta la mentira, suelta la fornicación, sal del adulterio, sal del engaño, deja el orgullo, sal del odio, perdona. Comienza la palabra a hacernos a martillar, a golpear esa parte para quebrar esa vestidura de pecado, a quitar ese matapalo que cubrió su vida. Comienza el espíritu, mira, y la palabra, hasta que va quitando parte por parte. Por eso dice la Biblia que el Señor, somos como barro en manos del alfarero, porque el Señor nos tiene que volver a destruir todo lo que estaba malo y empezar a hacernos de nuevo. Pero la renovación del espíritu y esa transformación vienen por eso, porque le di a Dios el derecho legal a través del reconocimiento que Él es Dios, para que su espíritu entre en mí, renueve mi espíritu y conecte con su palabra. Por eso, cada persona que viene a Jesús, es muy importante que lea la palabra de Dios, que la escuche, que la oiga, que se la coma, que haga de todo con la palabra de Dios. El Señor siempre dijo eso a sus apóstoles, perdón, a los apóstoles, pero también a los profetas. Cómanse el rollo, cómanse la palabra. Y a Josué le dijo, medita en ella día y noche, para que hagas prosperar tu camino y en todo te vaya bien. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es ese sistema que se incrusta dentro y comienza a desquebrajar, comienza a destruir esas vestiduras internas que se han adherido a nuestro ser por parte del pecado. Por eso dice
mátenlas, háganlas morir. No las dejen vivas dentro de ustedes. Maten, dice, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El ser hijo de Dios implica un trabajo que vamos a tener que llevar a cabo. A veces la gente piensa que ser cristiano es solamente decir o irse a sentar a una iglesia. Eso no lo hace cristiano. Si una persona va a la iglesia y nunca cambia, nunca se transforma, eso sí es un serio problema. Porque no tiene nada que... Mire, yo conozco gente que me han dicho, yo soy cristiano de antaños. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué será lo que me quiere decir con esto de que soy cristiano de antaños? Le digo yo, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Irse a sentar a una iglesia por 50 años? Y comienzo a llevar a la gente a la palabra. Mire, llevar cristianos a que entiendan que no es por irse a sentar a una iglesia o porque ya se visten con faldas largas y porque ya no usan esto, porque ya no usan, que ahora son cristianos. Eso no nos hace cristianos. Nos hace cristianos los hechos. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿cómo conocerán a los míos? Por sus frutos. Por los frutos se van a conocer. El que es hijo de Dios no se conoce por ropa. Es por los hechos que vienen del corazón. Porque a veces podemos ser buenos hipócritas y vestirnos de hipocresía y hacer ver que somos una cosa, pero realmente somos otra. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios está cansado. Fíjense que el Señor, en el libro de Joel, le habla al pueblo de Israel, porque Israel tenía un detalle. Cada vez que ellos miraban que había como una abominación o cosas así, ¿va? Venían y se rompían la ropa. Y para ellos eso era un acto de, ¿cómo le digo?, de humillación. Pero el Señor estaba harto de ver que rompían la ropa. Ay, no, decía el Señor, esta gente cómo se gasta la ropa rompiendo. ¿Por qué se meten con la ropa? No se metan con la ropa. Y el Señor les habla a través del profeta Joel. En Joel capítulo 2, versículo del 12 y el 13. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos, esa palabra convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. A mí no me importa su ropa. Cómo se rasgan en la ropa a mí no me hace ni frío ni calor. Rasguen lo que yo quiero ver rasgado, el alma, el corazón. Rasguen, pues, dice, vuestros corazones, no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mire, el grave problema es que a veces nos han enseñado mal y nos han enseñado que el temor de Dios tiene que ver con que yo haga actos puritanos. Eso es porquería delante de Dios. Dios va a decir, mi hijo amado, este siervo aprobado, cuando usted se haya esforzado por matar la carne, las obras de la carne, cuando Dios vea que nosotros estamos poniéndole sentimiento al asunto, que me estoy esforzando por llevar esta carne doblegada a Jesús, a la verdad. Esta carne la tengo que llevar y la tengo que obligar. Oblíguese. La carne no va a ceder voluntariamente. Y ese cuento de que yo tengo que sentir para hacer algo, eso es del diablo. Eso de que siento. Usted entienda, porque el corazón, dice la escritura, es perverso y engañoso. Nadie lo puede conocer. Si usted se basa, que tengo que sentir, no, yo no siento. Aquí no se trata de sentir, mi amado. Aquí se trata de entender lo que es correcto, lo que le conviene a usted y lo que no le conviene. Mire que yo no siento que tengo que hacer tal cosa. Qué bonito que hubiera sido por el sentimiento. Pero Dios sabe esos sentimentalismos. Mire, esos sentimentalismos el Señor los quiere matar. Mucho sentimentalismo barato. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces, ¿cómo me dejo guiar por mi corazón? No, señores, no es el corazón el que le dice a usted. Un corazón cuando está limpio, ahí sí le creo. Pero cuando está sucio, que tiene fornicación arraigada, que tiene odio arraigado, que tiene envidia, chismes, mentiras y todos esos pecaditos, ese corazón está bien arraigado, pero en iniquidad. Jamás un corazón sucio le va a decir a usted, acepta a Jesús, lee la Biblia. Nunca, nunca. ¿Sabe cuándo le va a decir el corazón que usted vaya a leer? Nunca, mi amado. Eso no existe. ¿Usted sabe cuánto hay que pelear para leer la Biblia? Hay que matar. Hay gente que solo comienza a leer la Biblia y le pega sueño. Ay, viera que yo no sirvo para leer. Mentira del diablo. Que no sirvo para leer. Y ese corazón está sucio, que no le deja. Cuando el corazón está limpio, hay un anhelo y una hambre por la presencia de Dios. Hay un deseo por buscar la palabra de Dios, por llenarse de ella. Uno quiere leerla y la agarra con hambre. Agarra un libro y no lee suficiente. Agarra el otro y quiere más. Eso es diferente. Pero eso ya es cuando hay un revestimiento que obligué a mi alma a tomar lo que es bueno, a meterle ese chip nuevo ahí a su sistema. Ese poder del espíritu de la palabra. La palabra es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella tiene vida en sí misma. La palabra de Dios es vida. Ella está viva. Ella discierne los pensamientos del corazón del hombre también. La palabra de Dios discierne si usted se está esforzando por leerla. La palabra de Dios discierne si de verdad usted quiere algo con ella. Pero si usted lo que quiere es solamente contradecirla y la va a leer para eso, olvídese, se le bloqueó. Usted no va a tener revelación. Pero
Cuando ella discierne, porque eso dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted cree que a la palabra de Dios le engañamos? No, ella tiene vida en sí misma. Ella actúa, por eso cuando la metemos aquí, mire, ve, ella comienza a hacer su obra. Dice, aquí voy a matar a todos estos que te tienen, esos virus que hemos dejado meterle a nuestra mente, a nuestra alma, que nos tienen todos llenos y consumidos. Dice la palabra de Dios, voy a matártelos, pero tiene que leerla. Pero si no la lee, ¿cómo? Por arte de magia no es. Por arte de magia no es. La oración es buena, poderosísima, pero oración sin conocimiento de la palabra es una oración religiosa. Lo voy a repetir. Oración sin el conocimiento de la palabra de Dios es como ir allá, perdón por los que son católicos, perdón, pero voy a tener que decir esto. Allá en la iglesia católica dice, el padre dice una cosa y todo, ruega por nosotros, y todos repiten como loro, pero no es una oración viva. La gente ahí va solo a repetir lo que otro dice. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Usted no va a ir a un católico, esto es raro, un católico que lea, pero rarísimo. Entonces, esto es claro, por eso están muertos. Y la oración está muerta. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Entonces, hasta la oración se vuelve eficaz cuando a través de la palabra usted ora. Dios sabe cuando la oración que estamos haciendo va con conocimiento de la palabra de Dios. Y de hecho, al Señor le gusta que le hablemos conforme a lo que Él nos ha dado en la palabra. Así es, una oración sin el conocimiento de la palabra de Dios es una oración muerta, no está viva, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, ella es poderosísima. Entonces, ella es la que va cortando y destruyendo los argumentos del pecado. Eso que el pecado nos hace creer que ya estamos perdidos, ¿no es cierto? El pecado no tiene poder. Si la palabra de Dios penetra, tiene el poder para destruirlo. No importa cuál pecado sea, la palabra de Dios tiene el poder para destruir, aniquilar y hacerlos nada. Tiene el poder, porque es sumamente poderoso. Por eso dice, en el versículo 10 de Colosenses del 3 dice, revestidos del nuevo y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Entonces, ¿de qué se trata la vestidura? De conocimiento, mis amados. De eso se trata. De que vamos entendiendo aquellas cosas que están mal. Y mire, le voy a decir una cosa. Fíjense que el Señor a uno, como uno no sabe las cosas que uno tiene internas, porque uno cree que, ay, ya no, ya estoy santo, dice uno. Ay, yo me río. Porque a veces uno, como yo le voy a contar un chiste una vez, recién yo convertida, preguntan en la iglesia el pastor, recuerdo que el pastor le pregunta, ¿quiénes son humildes aquí? Levanta la mano. Ay, pero me dijo, ¿usted fue humilde? Sí, pastor, yo soy humilde. Entonces me dijo, ¿por qué crees que soy humilde? Porque yo creía que no era orgullosa. Ay, no. Pero el pastor Javier dice, me gusta tu actitud, pero
Ay, mi pastor tan lindo. ¿Para qué? Un maestro maravilloso. Pastor Javier, pastora Noemí, pastora Karina. ¿Para qué? Mi respeto. Entonces, mire, y yo tuve que ir aprendiendo lo que era la humildad. Ese es otro tema, ¿va? Pero uno va aprendiendo, porque el espíritu lo va renovando. La humildad tiene que ver con el entendimiento de quién es usted, de lo que Dios le ha dado, de no tener un más alto concepto de quién realmente es usted, pero sí tener el concepto correcto de quién es usted. Eso también es parte de la humildad. El saber quién es, como Jesucristo cuando le dijeron, eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. O sea, decía pues las cosas. Entonces, mire, uno, uno va aprendiendo, porque como dice aquí la palabra, dice que nos vamos renovando y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Oiga esto, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos va a volver al principio, como cuando Dios nos creó sin esa maldad, sin esa iniquidad. ¿Qué es lo que va a aprender el nuevo hombre? Va a aprender a dominar esas cosas que nos tenían atados, que nos tenían metidos en un mundo de destrucción. Ese pecado que se va adheriendo como que fuera un matapalo. Eso es lo que el Espíritu nos va a ayudar a hacer. El Espíritu Santo y la palabra de Dios van a operar a nuestro favor y nos van a ir llevando. Y vamos a ir tomando algo que se llama dominio propio. Ese dominio que ya fue insertado, el Espíritu Santo lo puso allí para que usted, porque dice la Biblia que nosotros tenemos el poder de la renovación, que nos renovemos por el poder del entendimiento. Cuando usted le mete la palabra de Dios a su mente, comienza a transformar los pensamientos y ya usted va dominando esos pensamientos, ya no va a estar pensando en la inmortalidad del sapo. Ahora comienza a pensar algo nuevo. ¿Cómo voy a hacer para que mis hijos conozcan la verdad? ¿Cómo voy a hacer para que mi esposo sea transformado también? Cuando nosotros vamos conociendo la verdad y la palabra de Dios nos va transformando, eso es lo que vamos a ir, eso es lo que va a ir anhelando nuestras almas. Vamos a ir anhelando que los otros que todavía, usted va a comenzar a ver personas y cuando los escucha hablar, usted usted va a ir viendo, y esto ya le está pasando a algunas de ustedes, cuando ustedes escuchan a alguien hablar y se dan cuenta de cuánto les hace falta y se van dando cuenta de qué tan dañada está la gente por cómo hablan. Cuando yo oigo hablar a la gente que no sé qué, que hablan así y yo digo, ay Dios, pobrecitos, porque andan en el mundo y no tienen el conocimiento de la verdad y hablan como que si Dios no existe, porque no hay temor, no hay respeto, no hay reverencia para Dios, ni para ellos. Entonces, uno va discerniendo la necesidad de la gente por cómo usted los escucha hablar. Por eso dice la Biblia que nuestras palabras Dios las oye. Dice que cuando nosotros vayamos, una persona que va siendo renovada, hasta aprende a hablar. Ya no habla cualquier cosa. Incluso para hablarle a Dios, sabe cómo hablarle. Porque si hay una de las cosas, mire, que a Dios no le agrada, es que hablemos y sin sentido. Usted dígale 3 palabras a Dios, pero dígatelas con responsabilidad. Que aquello que usted le está diciendo
se lo está diciendo del corazón, se lo está diciendo convencida. O sea, no es hablar por hablar delante de Dios. Eclesiastés lo dice. Dice Eclesiastés 5, que cuando vayamos a la presencia de Dios, dice, seamos tardos para hablar, que seamos más prestos para oír que para hablar. Porque Dios dice, no se complace de los insensatos, aquellos que hacen promesas a los locos, que pasan haciéndole promesas a Dios y no cumplen nada, porque mire que más bien castigo viene. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Hasta lo que le vamos a decir a Dios tiene que tener coherencia, tiene que ser con entendimiento. Cuando hablo con Dios, yo soy consciente de lo que estoy diciendo. Y cuando le pido algo y le hago una promesa, soy consciente de lo que estoy prometiendo. Y sé que si yo prometo algo que no voy a cumplir, dice, harás que Dios destruya la obra de tus manos. Mucha gente no prospera en lo que hace porque tiene destruida la obra de sus manos por mentirosos, por haberle dicho cosas a Dios que nunca cumplieron. Ay, que te prometo, Diosito, que tal cosa, y nunca lo hicieron. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, revestido, la boca hay que revestirla, los oídos, los ojos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos. ¿Y qué decir de las obras de la carne? La fornicación, el adulterio, mentiras, orgullos, vanidades y tantos pecados que hay. Dice en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, a ti también hacedlo vosotros. Vaya. Aquí tienen un dicho, dice, queremos más a la hora de... Aquí nos deja cruz y calavera. Si alguien le hace algún daño, así como Jesús le ha perdonado a usted lo suyo y pagó un precio, vaya usted y haga lo mismo. Perdone. ¿Usted cree que perdonar es fácil? ¿Usted cree que Dios no le dolió? Sí, sí le dolió. Lo vivió en carne. Entonces, es verdad que a usted le va a doler muchas cosas. Sí, nos van a doler, pero tenemos que aprender a matarlas. Y ahí es donde vamos a ir trabajando. Vamos trabajando. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz.
Sigamos por el camino angosto, que Cristo es mucho mejor. Entonces, miren, hay que esforzarnos y tenemos que trabajar en esto. Dios es bello, lindo, hermoso. Y su palabra es maravillosa. Pero nos toca a nosotros poner un grano de arena. Los católicos antes tenían una frase que por mucho tiempo yo la repetí cuando no era cristiana, pero ahora la voy a repetir. Ayúdate que te ayudaré, decían ellos. Ellos decían, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Bueno, yo la voy a decir ahora, ayúdate. Pongamos nuestro granito de arena, trabajemos en nuestras vestiduras, cambiémoslas, renovémoslas, matemos lo que la palabra de Dios nos dice, porque eso ensucia el alma. Y esa parte no nos deja dar frutos. Una persona que no está revestida, que no ha cambiado sus vestiduras, no puede dar fruto. Y para ser como hijos de Dios que somos, necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Y seguiremos con el tema porque lo vamos a dejar aquí. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, nosotros estamos cambiando nuestras vestiduras. Usted está cambiando sus vestiduras. Usted ya va. Hay algunos que ya van bien encaminados, que ya solo la manga le faltan. Ahí vamos tomando dominio sobre las áreas de nuestra vida. Y que si usted, perdón, voy a decir aquí antes de algo, pero usted va a decir, y entonces es que ya no voy a pecar más. Mire, el asunto no es que no vamos a pecar más porque pecadores somos. Esta carne dice que va a ser totalmente revestida hasta que Cristo venga, que ya nos dé un cuerpo inmortal. Mientras estemos en este cuerpo mortal está viciado del pecado. Lo que nos toca es irlo dominando. Tenemos que pelear contra nosotros mismos, matando la carne, los deseos de la carne y todo este montón de cosas que hemos ido agarrando. Pero no es que quiere decir que usted, ya no voy a cometer ningún errorcito porque si lo cometo. No se trata de eso. Se trata de ir dominando, de ir entendiendo y reconociendo que pecadores somos y que necesitamos a Jesús. Pero que podemos cambiar, sí, podemos. Tenemos que intentarlo. Aquí es de esforzarnos. Si Dios dice que podemos, es porque podemos. Y tenemos que esforzarnos por hacerlo. Usted puede dejar de decir malas palabras, claro que puede. Usted puede dejar de mentir. Practique la verdad. Todo es practicarla. Hay que tengo que dar una mentira piadosa. Eso no existe. Mentira es mentira. Y hay que dejar la fornicación. Hay que dejarla. A esa hay que matarla. Porque eso tiene que ver ya con el pecado interno. Mire, eso son otros 100 pesos que después vamos a mirar, pero tenemos que matar, aniquilar. La fornicación no la podemos dejar viva porque ella nos va a matar y nos va a llevar al infierno. La fornicación no solo nos mata, nos manda al infierno. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Los adúlteros. Por ahí sigue la lista. Así que tenemos que ir matando, parándonos en todas esas cosas que nos hacen perder nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Lo invito a que le pidamos perdón a Dios y que también le pidamos a Dios que nos renueve, que nos ayude
a renovarnos por medio de la palabra y de su espíritu. Lo dice Romanos 12:2. Búsquelo en su casa. Padre, te damos gracias en esta mañana. Amamos tu presencia, adoramos tu presencia. Te amamos, mi Señor. Reconocemos delante de ti que tú eres el gran yo soy, el Dios poderoso, el que tu palabra dice que está sentado sobre el círculo de la tierra, que tiene el poder de llamar y de contar a cada estrella por su nombre. Tú que habitas en la adoración de tu pueblo, te invocamos, Señor. Invocamos tu presencia. Te invocamos a ti, oh mi Dios. Renuévanos. Haznos entender y conocer lo que es bueno, lo que es agradable para nuestra vida. Llévanos, Señor, a tener un entendimiento firme, constante en la verdad. Que nuestra alma sea renovada. Señor, que nuestro espíritu sea renovado por tu espíritu. Que la verdad de la palabra penetre nuestro entendimiento y nos haga libres de todo lo que nuestros pensamientos nos llevan a pecar. Oh Dios amado, tomamos dominio sobre toda área en nuestra vida, de nuestro ser interno, y le pedimos a nuestra alma que se renueve. Alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de nuestros beneficios. Háblele a su alma y dígale: alma mía, renuévate en el nombre de Jesús. Háblese a usted mismo. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, oro pidiéndote que nos dé la capacidad de entendimiento, que nuestra mente se abra, que el espíritu de la mente, Señor, se renueve, como está escrito en tu palabra en Romanos 12:2, que nos renovemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios amado, que podamos tener, Señor, ese poder de tu palabra para que nuestra mente sea limpia, que nuestros pensamientos, Señor, sea quitada y destruida toda vestidura de iniquidad en nuestra mente, toda vestidura de iniquidad en nuestra alma sea desarraigada en el nombre de Jesús. Todo lo que ha arropado nuestra voluntad para llevarnos voluntariamente a pecar, hoy en el nombre de Jesús venimos quitando toda vestidura de tiniebla y oscuridad y declaramos que nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, son limpios de toda iniquidad. Oh Señor, oro para que nos lleves a través de tu palabra al conocimiento de la renovación y que podamos renovarnos por medio de la palabra y de tu espíritu, y que nuestro entendimiento se alinee contigo. Alineamos nuestros pensamientos, alineamos nuestro entendimiento. Padre, danos espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento. Danos espíritu nuevo, Señor, para que podamos comprender cuál es tu voluntad, mi amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos renunciando a todo lo que ha tenido encauzada nuestra alma en el pecado, todo lo que ha tenido arraigada nuestra alma en el pecado. Hoy en el nombre de Jesús venimos sacando nuestra alma de todo lo que el diablo le había tirado para tenerla opacada y destruida.
Hoy en el nombre de Jesús venimos declarando tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que a causa de la unción los yugos se pudrirán. Hoy vengo declarando que todo yugo se pudre, que todo yugo de fornicación se quiebra, se revienta, se pudre. Todo yugo de inmoralidad sexual se quiebra, se revienta, se destruye, se quema con la sangre de Jesucristo. Todo yugo que tiene nuestra alma con el pecado, con el odio, con la idolatría, resistencia, Señor, en el nombre de Jesús, desligamos nuestra alma de toda oscuridad y tiniebla. Desligamos nuestra mente, nuestro ser interno, sacamos ese hombre nuevo que está arropado por el pecado. Los sacamos de las tinieblas a la luz admirable en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Dios Todopoderoso, el Señor está trayendo un revestimiento sobre tu casa, sobre las familias. El Señor a mí me habla de familias. Que el Señor está trayendo un revestimiento sobre tu casa y ha comenzado por ti. Sé fiel, sé firme, porque el Señor ya lo hizo, ya comenzó esa obra y está trabajando. Así que no te apresures ni se turbe tu corazón. Cree en Dios y ten paz. Oh Señor, gracias Padre Celestial, Dios Todopoderoso. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos. Declaro que ningún espíritu de venganza, de muerte, de ruina, ni de miseria, ni de nada de lo que el diablo quiere enviar, tiene autoridad para tocarnos. Estamos revestidos y cubiertos con la sangre de Cristo y ninguna arma forjada contra nuestras vidas podrá prosperar. Cubro la vida de pastora Noemí y de pastora Mirna. Cubro sus vidas, las rodeamos y las envolvemos y declaramos que ninguna arma forjada contra sus vidas, sus familias podrá prosperar. Cubro a cada pastor en esta plataforma. Pastora Sabinita, su esposo Alfonso, pastor Alfonso, pastora Lupita y todos los pastores que estén en esta plataforma. Los cubro con la sangre de Jesucristo. Declaro, Señor, tu mano protectora, provisora sobre sus vidas. Y sus hijos también, Señor, están en tus manos. Gracias, Padre Celestial. Cubro a Siervita, Señor. La cubro con la sangre de Cristo. Oro para que en todo, Señor, tú estés presente en su vida. Gracias, Padre Celestial. Amamos tu palabra y tu presencia y estamos rodeados de tu gloria. Tu espíritu es el que nos guía. Amén y amén. Que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que todo lo que tengan que hacer, el Señor esté con ustedes. Que Dios me la bendiga. Amén. Buenos días, amadas hermanas, hermanos. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en esta mañana.